¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy tenemos un tema lo más de interesante. Hay una cosa que se llama disonancia cognitiva. Y el otro día hablaba con una persona y me decía que en la Biblia hay mucha disonancia cognitiva. Esto es un término psicológico. Es un desorden de las ideas. O sea, dices una cosa y después dices otras y las ideas no compaginan, se contradicen. Son dos pensamientos en conflicto. Por ejemplo, dice, Luis es bueno, y después dice, Luis es malo. ¿Es bueno o es malo? Son ideas en conflicto. Son dos pensamientos en conflicto. Y me decía esta persona, Rafael, en la Biblia hay pensamientos en conflicto. Eso no puede ser un libro inspirado por Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios sea infalible y la Biblia sea infalible y la Biblia se contradiga? Entonces él usaba esos ejemplos que me citó para demostrar que la Biblia no es un libro de Dios y que Dios no es infalible, ni que los profetas o en este caso los apóstoles tampoco eran infalibles. Me citó como 10 ejemplos diferentes, pero solamente voy a utilizar 2 ejemplos nada más. El primero que me utilizó se encuentra en 1 Juan capítulo 3 y versículos 8 y 9. Y lo vamos a comparar con 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 10. Vamos a comparar esos dos versículos. Vamos a ver la supuesta contradicción que hay aquí, la supuesta disonancia cognitiva que hay en estos dos versículos, en estos dos pasajes. Dice en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8 y 9 lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, porque ha nacido de Dios. El ala legalista del cristianismo, el ala farisaica del cristianismo, usa estos versículos para decir que todo aquel que está en Cristo no comete pecado, que no peca. Y ahí vienen los elementos de la carne santificada, que por muchos años han surgido en el cristianismo, diciendo que tienen carne santificada y que ya no pueden pecar. Y otros dicen entonces que esto significa que no importa lo que hagamos, como somos cristianos, no es pecado. Podemos adulterar, podemos robar, podemos matar y no es pecado. Y se han levantado muchos movimientos con estas ideas raras también. Ahora, ¿qué significa eso de que practica el pecado es del diablo? El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Y luego el versículo 9 dice, todo el que ha nacido de Dios no practica pecado. Aquí en el versículo 8 tenemos una palabra, pollón. Pollón es de polleo. Siempre le he dicho a ustedes que aquí vamos a aprender varias palabritas griegas. No entro mucho en exégesis porque el pueblo en general no le interesa eso. Yo la exégesis la hago personalmente y comparto con ustedes el resultado de mis exégesis. Alguna otra vez pues tomaré un versículo y lo analizaré palabra por palabra, haciendo un estudio morfosintáctico del versículo cuando sea necesario. Pero en estos casos no creo que sea necesario. Simplemente quiero que se aprendan algunas palabritas, que las tengan en mente estas palabritas. Aquí usa la palabra pollón. Pollón es un participio presente, que aparece aquí en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado, practicar el pecado. O sea, el que pollón es de pollón, que significa yo hago, de hacer, del verbo hacer. Entonces, un participio presente, en este caso sería continúa pecando. O sea, el que continúa pecando es del diablo. Después que tú te convertiste a Cristo y haces del pecado un hábito y no lo dejas, pues eres del diablo. Por ejemplo, yo era un drogadicto, me convertí a Cristo y una vez que me convierto a Cristo sigo usando heroína y sigo usando cocaína y sigo fumando marihuana, pues sigo practicando el pecado. No resuelvo nada. A eso es que se refiere aquí este versículo. No es que sea impecable. No es que cuando te conviertas a Cristo te conviertes en un ser impecable que no pecas bajo ninguna circunstancia. Dios hizo provisión para nuestras caídas mediante la mediación de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 3 hay un pasaje revelador donde dice el apóstol Pablo que tenemos un mediador entre los hombres, a Jesucristo hombre, ¿verdad? Es el mediador que tenemos entre Dios y nosotros. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Capítulo 2 y versículo 5 de 1 Timoteo. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Este versículo se presta para otro estudio, pero no quiero verme, aunque me veo tentado, no quiero meterme allí.
hablando de Jesucristo hombre. Jesús está en el cielo como hombre, pero eso lo haremos en otro próximo programa. Volvemos otra vez a Juan. Juan dice, el que continúa practicando el pecado. O sea, una vez que te conviertes a Cristo y tú continúas en lo mismo que estabas antes, eres adúltero y sigues adulterando, eres asesino y sigues asesinando, pues eres del diablo, no eres de Dios. Porque Cristo no es ministro del pecado. Dios no es ministro del pecado. Así que entonces, por eso dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Poiei, un presente. Entonces, en el presente yo no practico el pecado. O sea, yo no hago del pecado un hábito. No es que no peque. Alguna que otra vez caeremos en la tentación. Pero nosotros, los creyentes, no andamos buscando la tentación. O sea, eso es muy diferente a yo buscar la tentación, meterme en un prostíbulo y adulterar, y después, Señor, perdóname. Qué bonito. Eso no se hace, ¿verdad? Ahora, yo, por ejemplo, voy en la calle y viene un muchacho y me bofetea así fuertemente de momento, y me sacó el africano de adentro, como dicen algunos. Me sacó el viejo hombre de adentro. Y yo, pues, en ese momento le dije otras cosas. Me alteré, me dio mucha ira, pequé. Yo no andaba buscando ese pecado. Entonces, reconozco que pequé, pero entonces me acuerdo que Dios ha hecho provisión para mis pecados. Y voy de rodillas ante mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús, invocando su perdón, con la seguridad que Él me va a perdonar. Ahora, lo que dice aquí en 1 Juan capítulo 3, del 8 al 9, es que el que se convierta a Cristo no continúa pecando, o sea, no hace de su pecado un hábito. Rompe con los hábitos, rompe con las malas costumbres, rompe con la conducta anterior. Vamos ahora a ver la supuesta disonancia cognitiva. Esta persona que me citó este versículo, 1 Juan 3, 8, 9, me dice, Rafael, compárelo con 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 10. Vamos a ver. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Luego el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que entonces esta persona me dice, mira Rafael, en 1 Juan capítulo 3, versículos 8 y 9 dice que el que ha nacido de Dios no peca. Pero entonces aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. No hay contradicción ninguna. No hay disonancia cognitiva ninguna. En 1 Juan capítulo 3 y versículo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo dice, los que nacemos de nuevo no hacemos del pecado un hábito. Sí, Dios hizo provisión por nuestros pecados. Somos pecadores arrepentidos. Hay dos naturalezas en pugna. Le hace Gálatas capítulo 5 con detenimiento. Hay varios versículos en Gálatas 5 que son bien interesantes y me gustaría tener tiempo para leerlos. Y quizás pueda leer 2 o 3 de ellos en Gálatas capítulo 5 para que ustedes vean en este capítulo la lucha entre la carne y el espíritu, la esclavitud y la libertad de la que el apóstol Pablo habla. En el versículo 16, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. 17, mira este versículo 17, qué importante es. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Así que entonces nosotros nos convertimos a Cristo. Pero el viejo hombre se sale de la tumba de cada rato. Se nos sale de la tumba de vez en cuando. Dice el apóstol Pablo que somos llamados a andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos a Cristo, nosotros... sonó el teléfono, así que deja apagarlo aquí rapidito para que esto no me siga molestando más durante la grabación. Se me olvidó bajarle el botoncito y ponerlo aquí en rojo. Deja ponerlo por acá. Nunca me había pasado eso, pero siempre hay una primera vez, ¿verdad? Así que entonces, el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Cuando usted se convierta a Cristo, dice en Efesios 1:13, que Dios le sella con el Espíritu Santo. ¿Okay? Dios nos pone bajo la dirección del Espíritu Santo una vez que somos justificados por la fe. Y entonces nuestra responsabilidad es andar en el Espíritu. Déjese conducir por el Espíritu y no por la carne. Ahí está la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente se deja guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra, que es la espada del Espíritu, para guiarte. ¿Okay? Dice en el libro de Hebreos 10, 15, 16, que el Espíritu Santo escribe su ley, la ley de Dios, en la mente y en el corazón, en la mente de la persona. De modo que esta persona sea dirigida
por el camino de los mandamientos, por los caminos de la obediencia a los mandamientos de Dios y no a los mandamientos de la carne, no a los mandatos de la carne, no a los mandatos de los hombres, ¿ok? No a tu naturaleza pecaminosa, no a la carne. Hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el hecho de que usted se convierta a Cristo, el hecho de que usted se bautice, ¿verdad?, no significa que el viejo hombre y los viejos deseos se van a acabar. Van a seguir ahí molestando. Van a seguir molestando. La diferencia que antes, cuando usted no era creyente, usted le daba rienda suelta y no había ningún problema. Ahora usted se convirtió a Cristo y hay que ponerle freno a la carne. ¿Cómo se hace eso? Con el Espíritu, a través de la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Y la carne quiere satisfacción y usted dice, no, eso no se hace. Por ejemplo, un ejemplo, supongamos que yo fuera alcohólico. Yo conocí a un amigo allá en Vega Baja, en Puerto Rico, Julio. Julio era un criminal terrible. En el vecindario le tenían mucho miedo. Se emborrachaba, andaba con un machete y lo raspaba en la carretera y la gente se encerraba en las casas. Porque Julio era un loco. Y entraba y salía de la cárcel como Juan por su casa. El vecindario le tenía miedo. No sabían qué hacer con él. Le arrancó todas las ventanas de su casa después que su esposo la abandonó. Y las vendió para comprar licor. Vendió sus muebles. Vendió sus camas. Vendió todo. Cuando yo lo conocí, estaba allí en una casa sin ventanas, sin puertas, sin agua, sin luz y dormía en el piso. El alcohol acabó con Julio. Ese día yo andaba repartiendo literatura y le di una literatura y me puse a hablar con él. Y entonces el vecino al lado me hacía, como que dice, váyase de ahí, no hable con él. Pero no le hice caso al vecino y seguía hablando con Julio. Para hacer la historia corta, Julio se hizo adventista. Julio se bautizó. Y Julio se convirtió en una nueva criatura. ¿Significa eso que Julio, como nueva criatura, no tenía más deseo de tomar licor? Seguro que sí. Pero Julio supo decir que no. Julio rehabilitó su casa, le puso ventanas, le puso puertas, la amuebló y consiguió una buena esposa y se casó. Y todavía Julio persevera, hasta el tiempo que yo lo conocí, hace años que no lo veo, perseveraba en la iglesia adventista el séptimo día como un fiel hijo de Dios y un testimonio grandísimo para todo el vecindario donde él vivía. Dios transforma corazones, Dios transforma vidas. Pero traigo esta colación para explicarle a ustedes que el hecho de que nos convirtamos a Cristo no significa que la carne se está quietecita, no. Es cuando más molesta, es cuando más exige y entonces es su responsabilidad andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice en el versículo 17, y esto es importante, porque la carne batalla, desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estamos en esa lucha constante, carne y Espíritu, batallando. Usted batalle de parte del Espíritu. Volvemos entonces allá a 1 Juan capítulo 3 y capítulo 1. En el capítulo 3 dice, en versículos 8 y 9, que los que nos convertimos a Cristo no hacemos del pecado un hábito. Dejamos el pecado como un hábito y lo resistimos en el nombre de Jesús. Y en ese sentido, en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentirosos. Pues seguro que tenemos pecado. Somos creyentes convertidos, somos pecadores arrepentidos, con una naturaleza corrupta que será transformada cuando Cristo venga por segunda vez. Y en nuestro caminar caeremos muchas veces, no porque buscamos el pecado, sino porque caemos en la tentación en algún momento dado, inesperadamente. Algo que no planificamos y el diablo sabe por dónde agarrarnos y ahí nos tumbó. Pero abogado tenemos para con el Padre. Levántese en el nombre de Jesús y siga caminando hacia adelante. No permita que el enemigo haga como allá en Zacarías capítulo 3, hacía con el sumo sacerdote de Josué. Le acusaba, tus vestiduras están sucias, eres un pecador. Y el ángel del Señor le dijo, Jehová, Yahweh te reprenda. ¿Se da cuenta? Tenemos un defensor, un abogado que no ha perdido un caso. Todos los gana. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Así que no hay ninguna disonancia cognitiva entre 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, y 1 Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. Entonces esta persona me dice, pues entonces vamos a Colosenses 1:28. Léame Colosenses 1:18. Así que por ahora quiero que usted aprenda dos palabritas griegas. Poión es un participio presente que significa que continúa haciendo, continúa obrando. Y poieo significa yo hago, yo obro, ¿verdad? Y poiei
Él hace, Él practica. Yo hago, yo practico, Él hace, Él practica. Ahora, la próxima palabrita es teleios, teleios, que significa perfecto. Entonces, Él me quería hacer guerra con ese versículo también, con Colosenses capítulo 1 y versículo 18, para decirme que la Biblia se contradecía y que esto no podía ser, que Dios no podía ser Dios infalible cuando había tantas contradicciones en la Biblia. Me citó un montón, me citó como 10, y estuve como 1 hora hablando con esta persona, yendo contradicción por contradicción, armonizándolas, porque no había contradicción alguna, no había disonancia cognitiva ninguna. Y mire qué es lo que pasa, hermanos y amigos. Los cristianos, cuando ven estas posiciones contrastadas, asumen un bando. Bueno, el que está en Cristo no peca, y ahí va la carne santificada. Entonces el otro bando dice, bueno, en 1 Juan 1, 8 y 10 dice que si decimos que nosotros no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Y son unos liberales. No importa lo que hagamos. O sea, somos pecadores. Y hacen y deshacen. Porque yo no puedo decir que no tengo pecado. Yo peco y peco. Y usan eso como excusa para pecar y para hablar que aunque somos salvos, podemos pecar cuando nos dé la gana. Y eso es un error. Ambos extremos son incorrectos. Hay que armonizar esta paradoja, esta supuesta disonancia, que no es disonancia cognitiva ninguna, es una paradoja, hay que armonizarla. Los creyentes dejamos el hábito de pecar cuando nos convertimos a Cristo. No somos pecadores habituales, somos pecadores arrepentidos. Y sí tenemos pecado, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta que es sencillo? Dependemos de la sola suficiencia, de los méritos, de la justicia imputada de Cristo en nuestro obrar. Es esa justicia la que hace nuestro obrar agradable ante los ojos de Dios diariamente. Por eso la vida cristiana es una lucha en la que usted tiene que andar y batallar de parte del Espíritu, resistiendo la carne en todo momento, porque la carne no descansa. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Seguimos. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 28. Dice aquí lo siguiente. Vamos a ver. Colosenses 1:28 dice lo siguiente. Vamos a comenzar a leer el 27 y 28. A quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El apóstol Pablo, mediante el Evangelio, presentaba a todo hombre perfecto en Cristo. En otras palabras, todo el que se convierte a Cristo es perfecto. La justificación trae la perfección. Es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, dice el apóstol Pablo. Nos llama santos, nos llama perfectos, nos llama hijos de Dios. Fuimos adoptados como hijos, y como hijos el apóstol nos llama perfectos. Entonces le dije a esta persona, ¿y por qué me traes este versículo? Dice, espérate, Rafael, mira el otro ahora. Vamos a Filipenses, capítulo 3. Parece que los versículos, me parece que son los 12 y 13. Vamos a ver si son estos. Sí, aquí está. No que lo haya obtenido ya, ni que sea perfecto, o que esté perfeccionado, que sea perfecto, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero yo mismo que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces él me dice, pero Rafael, en Colosenses 1:28, Pablo dice que somos perfectos en Cristo. Pero en Filipenses 3, 12 y 13 dice, Pablo, yo no soy perfecto todavía. No, yo no lo he alcanzado todavía. ¿En qué quedamos? O somos perfectos o no somos perfectos. El legalista dice, somos perfectos en Cristo. Ya se acabó todo, ya puedo hacer lo que me dé la gana, aunque yo peque y haga lo que haga, me salvo como quiera. Soy perfecto. Y esa perfección me da autoridad para pecar cuantas veces me da la gana, sin ningún problema. Entonces el legalista dice, no, todavía no somos perfectos. Hay que seguir luchando y luchando y luchando y luchando hasta que alcancemos la perfección. Se abandonen a los extremos. Los extremos son malos.
¿Cómo armonizamos esto? Somos perfectos en Cristo por la fe, por imputación. La imputación es todopoderosa. Nos trae los méritos de Cristo Jesús y nos los otorga por la fe. La obediencia perfecta de Jesús nos es imputada y es tan nuestra como si nosotros la hubiésemos vivido. Estamos completos y cumplidos en Cristo, según Colosenses capítulo 2 y versículo 10. Así de poderosa es la imputación. Y eso hay que creerlo. Por eso la salvación es por la fe y no por obras. Pero muchos creyentes se rehúsan a aceptar este hecho, de que somos perfectos, santos, completos y cumplidos en Cristo. Se rehúsan a aceptar eso. Porque dicen, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que luchar por la perfección. Seguro que sí. Porque estamos todavía en la carne. Y mientras militamos en la carne, aunque somos perfectos por la fe, en la carne no somos perfectos. Hay que seguir luchando, hay que seguir caminando, hay que seguir marchando con el objetivo de la perfección en mente. Yo quiero ser como Cristo es, ser un imitador de Jesús. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la carne, no de acuerdo a los hombres, no de acuerdo al viejo hombre, sino de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué es una persona perfecta? Porque es que muchos piensan que ser perfecto es ser un fiel cumplidor de la fría letra de la ley. Y eso es un gran error. Eso lo enseñaban los fariseos. Yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, yo soy un buen hijo. Así que yo soy un fiel cumplidor de la ley, dicen ellos. Me acuerdo de esto del joven rico. Una cosa te falta. Vende lo que tiene de los pobres. No había amor. De nada le valía ser obediente a la letra de la ley y no había amor en su corazón para su prójimo. En Mateo capítulo 5, con esto quiero ya redondear para ir terminando, porque se nos está alargando el programa hoy. En Mateo capítulo 5, del versículo 40 al versículo 48, hay un tratado de Jesús de lo que significa ser perfectos. Dice allí, voy a leer del 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Difícil eso, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los cobradores de impuestos. Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? En los versículos anteriores, del 38 al 42, él habla de que el que te obliga a andar una milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Al que te quiere pedir prestado, pues no le des la espalda, ayúdalo. Ama a tu prójimo, coopera con tu prójimo, aunque sea tu enemigo. Entonces, vosotros sed pues perfectos, como vuestro Padre que es celestial es perfecto. Esto significa ser compasivos y ser misericordiosos. En Lucas 6:36, fíjense que ser perfectos está en el contexto de amar al prójimo. Por eso Juan dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. ¿Cómo usted puede decir que usted ama a Dios y aborrece a su hermano? ¿Okay? Aquí en Lucas capítulo 6, del versículo 32 al versículo 36, Lucas repite lo mismo que dice Mateo, allí en Mateo 5, del 38 al 39, 40 hasta el 48. Y dice aquí el versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir un monto igual. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando algo, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y los malvados. Dios no hace distinción entre justos e injustos. A todos nos alumbra con el sol, ¿verdad? Y a todos nos moja con la lluvia, por igual. Haceos compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Aquí el apóstol no usa la palabra teleios. Teleios significa perfecto, que es la que aparece allí en Colosenses 1:28 y en Mateo 5:48. Teleios, perfecto. En Filipenses 2:12 aparece teleio, que también significa, viene de teleios, también de perfecto. Y teleios viene de telos, que significa fin u objetivo. ¿Ok? Pero aquí usa otra palabra, oitirmón,
que significa misericordioso, compasivo. Aquí en Lucas 6:36. En vez de usar teleios, que significa perfecto, usa una palabra que significa compasivos. Ser perfectos es ser compasivos. Ser perfectos en perfección, ser perfectos es ser perfectos en amor, ser compasivos, ser misericordiosos. Amar a nuestro prójimo como Cristo lo amó. Cristo dijo: nuevos mandamientos doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que amemos como Cristo amó. Y es interesante que el Espíritu Santo, según Hebreos 10, 15 y 16, graba la ley de Dios en nuestra mente por alguna razón. Los primeros 4 mandamientos nos dicen cómo amar a Dios. Y los últimos 6 mandamientos, cómo amar al prójimo. Tú no amas a Dios y al prójimo como tu carne te lo indica, sino como te lo indica la palabra de Dios. Dios es amor. Su ley es una ley de amor. Y Él nos declara perfectos, santos y justos en Cristo. Pero a la vez nos dice: sigue luchando, sigue caminando. Para eso está la santificación, que es el fruto de la justificación. Una vida de obediencia y de entrega continua a Dios, que testifica acerca de la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Nosotros somos luz del mundo en la medida que señalemos hacia la luz del mundo con nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.